Exacto. Recuerden que todas las clases están quedando grabadas para que ustedes entre semana las puedan revisar. Listo. Entonces, bienvenidos todos. Me encanta mucho tener a todo ese grupo de adolescentes, de hombres, de estudiantes, de padres, madres, jóvenes y personas que hacen parte de este grupo. Quiero presentarles, para los que no habían estado en la clase pasada, quiero presentarles a nuestro querido y muy bien reconocido profesor José Quintero. Él es profesor, él es pastor de la iglesia cristiana, Haciendo el Bien aquí en Bogotá, conocido de la casa, conocido de la familia, tiempo atrás. Entran en la clase, pero también a todos recordándoles, no está de más decirles las cosas importantes de una clase como la que vamos a ver. Lo primero es que a todos se les ha provisto un documento que se llama sílabo, ¿cierto que sí? Sílabo. Y ese documento es como la hoja de ruta que nos permite seguir la indicación de la clase. ¿En qué consiste la clase? ¿Qué expectativas tiene la clase? La temática de la clase, la planificación de la clase, cómo el profesor les va a calificar y también cuáles son las expectativas que tiene el profesor de los estudiantes. Esto en cuanto a asistencia, esto en cuanto a participación en clase, en cuanto a previas, trabajos, exposiciones, etcétera, etcétera. Esto es supremamente importante. Entonces, se los digo a los estudiantes antiguos, pero también a los nuevos. También es muy, muy, muy importante que tengan en cuenta, queridos estudiantes, que el profesor está calificando la asistencia a clase y parte de la calificación del instituto de esta materia por medio de una pregunta estrella que hago en cualquier momento de la clase. Es un momento especial, particular, que puede ser justo ahorita después de que les esté saludando, como puede ser en 15 minutos, puede ser en 1 hora o puede ser finalizando la clase en cualquier momento. Les voy a hacer esa pregunta y la pregunta tiene que ver con el saldo que traemos con todo lo que hemos ido aprendiendo desde la primera clase pasada hasta la clase que acabamos inmediatamente de ver, que estamos viendo. Entonces, por eso es importante que ustedes continuamente estén tomando notas, estén apuntando. No es solamente estar viendo al pastor como suda, como echa chispas allá y toda la cantidad de cosas, sino que toca tener al lado el cuadernito, el lapicito e ir escribiendo, quizás en tu computador, en un documento de Word, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les recomiendo encarecidamente que por favor estén tomando notas, porque el profesor les puede hacer una previa sorpresa, un quiz sorpresa, y hay que estar preparados. La semana pasada, por nuestra representante del grupo, que es la pastora Brigitte, hicimos una primera, vamos a decirle a ella la defensora de los estudiantes. Así como en todas las instituciones del país, hay una defensora del estudiante aquí en la Academia Bíblica Amistad con Dios. Y nuestra pastorcita nos estaba diciendo que hiciéramos una prueba. En la mayoría de los casos no fue bien en el sentido que pudieron escribir, pero increíblemente en la pregunta no fue como muy bien. Era una pregunta súper plana, súper puntual. Y yo no quiero decir a quién le fue bien y a quién le fue mal, sino que lo estoy mirando aquí con mis ojos, quiénes fueron, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Molestando solamente. Quiero animarles a José García, a Luis, a Adriana Meralis, a Valentina Mora, a Osvaldo, a Yolima, a Iván Pedraza, a Samuel Piñeros, que prenda la cámara, porque es obligatorio tener prendida la cámara todo el tiempo de la clase, para que estemos interesados, demostremos interés por la clase que se está dictando, y uno también como maestro pueda darse cuenta que ustedes están atisbando en su mente todo lo que dicta el maestro. ¿Ven? Bienvenidas y bienvenidos entonces, y también quiero reiterando, valga la redundancia, darle la bienvenida a Adriana Meraris y quizás a los otros jóvenes que nos acompañan por primera vez. Dios les bendiga, espero que se encuentren bien y que disfruten la exposición, el contenido de esta clase. Muchas gracias.
Yolima parece que va por allá, estar por allá como en San Victorino. Yo no sé dónde viene Yolima. Tenga cuidado con el celular, Yolima. Ay, sí, Ya señor, sabemos que es está que salí a preocupada, ya comprar una sabemos que cosa. está pendiente de la clase. Mejor llega a la casa rápido, apague y córrele para la casa mejor. Bueno, mis hermanitas y hermanitos, bendiciones. Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo delante de nuestro Señor. Padre, quiero darte muchas gracias, te bendecimos y te adoramos, Dios, como siempre. Gracias por amistad con Dios, gracias por el pastor Humberto, la pastora Brigitte, a quienes honro y bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada estudiante tan especial, Señor. Qué barbaridad, Señor, qué interés, qué deseos de aprender, qué intensidad, Padre Celestial, para conocer tu palabra. Tu bendición sobre todo aquel, Señor, que te quiere buscar, que quiere aprender de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a tener nuestra clase, Señor, solo que tú nos guíes y nos dirijas. Y más en nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir adelante. Entonces, antes de seguir, perdón, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene algún interrogante sobre la clase? Ya, Alexandra, quiero agradecerte, Alexandra, por haberlo hecho. Ya tengo, bueno, creo que me ibas a enviar un último documento reeditado, entonces por favor envíamelo porque me lo borraste. Entonces, hermanos, quiero decirles a ustedes que Alexandra hizo un buen trabajo, ya todos están escritos en el libro de la vida, por supuesto, y también en el listado de la vida de Alexandra. Entonces, si usted no se halló en el libro, si usted no se halló en el libro de la vida de Alexandra, está grave. Vea a ver si usted está metido en ese documento, hermana, porque eso es peligrosísimo si no está ahí. Así que, porque esos son los grupos que van a trabajar unas exposiciones sencillísimas, que duren apenas 15, 20 minutos, tal vez media horita de introducción a 4 libros desde la próxima semana. Así que espero que ya, hoy vamos vamos a, ¿cómo se llama esto? A asignar los libros. La señorita Yuri, buenas noches, mi señorita. Cuéntanos qué nos quieres preguntar. Buenas noches a todos. Es que como se dijo que en la clase, en el transcurso de la clase se iban a hacer unas preguntas, o sea, digamos que yo no asistí a la clase y entonces obviamente no me preguntaron. Entonces no voy a tener, digamos, no hay una manera de recuperar o ya pierdo la nota. Pues bueno, según el sílabo, señorita Yuri, vamos a revisar el sílabo a ver qué nos dice ese documento llamado sílabo. Por acá lo tengo. A ver. Según el sílabo que tenemos de Epístolas Paulinas de la Iglesia Academia con Dios, de la Iglesia Amistad con Dios, tenemos lo siguiente. Que la evaluación de las exposiciones vale 40%. Las exposiciones que vamos a asignar ahora. Los quiz relámpagos apenas valen el 25%. ¿Ves? La lectura de las cartas, que también lo voy a evaluar, es muy importante. Gracias a Dios, Yuri, por haber preguntado. 25%. Y la asistencia y participación, 10%. Quiere decir que de 6 clases que nos quedan, 7 clases que nos quedan, y no respondiste a uno de los exámenes que se hagan, quiere decir que tienes 6 oportunidades más, es decir, el porcentaje no es mayor y no va a haber nota de recuperación, Yuri. Entonces, para que tengan en cuenta todos ustedes, no van a tener nota de recuperación, así que por favor, traten de no fallar, traten de estar comprometidos en sus responsabilidades de asistir a clase. Voy a responder en el momento que el pastor lo quiera. 2 elementos importantes para los estudiantes nuevos, como el señor Samuel Piñeros, como las señoritas, apellido Mendieta es. Miren, hay que anotar un número telefónico en sus celulares ya mismo y colocarlo colocarlo allí, porque ese número telefónico es donde ustedes van a responder a la pregunta por WhatsApp que el profesor les va a hacer. Yo se las hago aquí por Zoom, aquí directamente se las hago a ustedes, y ustedes me tienen que responder por WhatsApp inmediatamente en el término de los minutos que el profesor designe. Es inmediato, porque yo no les puedo decir que me entreguen la respuesta mañana. Es inmediato hasta la hora que el profesor diga. Por eso es solamente una pregunta, máximo 2 preguntas, pero es muy puntual lo que hay que responder.
Y otro elemento importante, escúchenme bien, escúchenme bien, hermano, el teléfono es... Se está yendo el sonido. Este. Ahí se quedó sin sonido. Ahí se los dejo, ahí se los dejé a todos los estudiantes nuevos, los que no lo tengan, para que lo metan en sus contactos. Salúdenme cuando me envíen me dicen, yo soy fulana de tal, yo soy fulana de tal, por eso los puedo anotar también. Y quiero comprometerme delante de Dios primero y delante del pastor Humberto y la pastora Brigitte y de todos ustedes, que esos números telefónicos serán usados con todo respeto, con toda designación de que ustedes son hijos de Dios y serán borrados en bien termine la clase. ¿Oyeron, hermanos? Quiero decirles que yo manejo el tema de los datos muy puntualmente, así que quiero decirles que así será para que tengan tranquilidad. Muy bien. La lectura de las cartas. Hay que leer las epístolas de Pablo. Son 13 cartas, estudiantes. Hay que empezar ¿cuándo? Ya. Hay que empezar a leer las cartas ya. Léanlas en unas sentaditas. Romanos se lee, por ejemplo, en 3 horas. Así despacito, calmadito, delicioso, aprendiendo la palabra de Dios. Léelo, hermano, en la nueva versión internacional, te la recomiendo. O en la nueva versión Palabra Viva. Si quieres leer, si no la quieres leer en la Reina Valera, léelo en versiones modernas para que puedas entender un poquitico más la palabra de Dios. Pero escúcheme, mire, los estoy mirando a los ojos, mírenme. Lean las cartas, estudiantes. No se les olvide leer las cartas. Son 13 cartas y lo voy a evaluar de una manera muy importante. Así que, por favor, seamos cumplidos con eso. Lida, ¿tienes una pregunta? Cuéntame. Buenas noches. Pastor, es que tenemos un tema. Mi hijo es el adolescente Samuel García, que se une hoy al grupo. ¿Samuel Mi hijo García no... o Samuel Piñeros? Samuel García. Ah, Samuel García. Ah, ya. Samuel García, Samuel Piñeros es otro joven. Pero Samuel García no lo veo acá, ya está, no lo veo. Sí, sí, está, ahí No, está saludando. Perdón, no está en la lista, en el listado, en el listado de grupos no está, Paz, porque acaban de decirme, pero él quedó en el grupo 4. Pero Samuel García, No, Sí, Paz, Está conectado. ahí está. en el archivo que yo te envié no está, porque eso lo dijeron recién empezó la clase, se definió que él ingresaba y que quedaba en el grupo 4. El pastor Humberto, por favor, no se ríe. Pero él está conectado en este Sí, momento. sí, ya lo pero acabo no de está en el ver, grupo. es que no le alcanzo a ver la cara, entonces no lo conocía, ya lo vi. Ya. Ah, ya, Bueno. Samuel, gusto en saludarte, bienvenido, pollo. ¿Y qué ibas a Bueno, defender pastor, de tu entonces, hijo, Lida? no, lo que iba a comentar es, mi hijo no tiene celular, porque pues todavía no le hemos entregado, entonces no tiene un WhatsApp, y en el tema del quiz, pues me surge la inquietud, como hay que responderlo de manera inmediata, él se conecta pues es a través de mi WhatsApp, entonces no sé cómo manejar en particular esto. Buena pregunta, buenísima pregunta. Y yo creo, Josecito, que esa pregunta también aplica para Adriana, para Ana Lucía y para Angélica, Sí, que están ahí sí, las 3 conectadas desde un mismo dispositivo. sí, señorita. Gracias, pastora. Abran, por favor, su chat. Abran el chat el chat de Zoom, este chat de este programa. Acabo de colocar ahí mi correo electrónico. Las previas hay que enviarlas. Pueden hacer un correo electrónico y enviarlo a jaqlap@gmail.com. ¿Listos? La señorita Adriana, Ana, Angélica Méndez. Hola, hagan así, señoritas. ¿Me escucharon? Por favor, hay que hacer la previa. ¿Ustedes solamente tienen un celular o tienen acceso a otro celular, de pronto a otros otros aparatos para que puedan responder? Señoritas, ¿cómo será, Paz? Sí, señor, solamente contamos con un teléfono. ¿Solo un teléfono? ¿Y no tienen Sí. otros aparatos para responder? No. Bueno, entonces en ese caso, entonces yo la voy a evaluar a Angélica.
¿Son 3 niñas? Bueno, muestre su merced, ¿cómo se llama, niña? Mi nombre es Adriana, ella es Angélica. Lucía Muestre. está ayudándome con mi bebé, entonces todavía no está escuchando. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Bien, ok, señorita. Entonces, bueno, no sé, yo creo que con los pastores vamos a organizar cómo los podemos, cómo los podemos, las podemos hablar a ellas 3, ¿está bien? Hoy ya las evaluó entonces de una manera diferente, distinta. Y a Terminemos Samuel, rápidamente. Luis, gracias. ¿qué me querías decir? Luis. Paz, su merced compartió el correo en el chat del Zoom porque no lo veo. Oiga, yo a quién le escribí, ay, perdóname, es que aquí está, aquí tiene que, sí, tienes razón, hermano. Le escribí fue a una niña que se llama Valentina Mora. Es que estaba primeras ahí en el grupo. Esto se llama JA. Sí, y el número también dijiste que lo habías compartido y no aparece. Ahí están mis 2 datos. Ahora sí salió, sí. ¿Listos? Qué pena que estaba ahí de primeras la señorita Valentina. Entonces, mi correo electrónico JAQLAP, para los que no quieran darme el teléfono, no hay ningún problema. Escriban al correo electrónico. Eso sí, dentro de la hora que yo les diga. Si me lo escriben después, mire, fritos. Y el teléfono también, que puede ser inclusive más fácil. ¿Listos? Estaba pensando que mejor no me van a hacer ningún correo, ¿cómo se llama esto? Ninguna nota de voz. Preferiría que lo hicieran más bien escrito, pero si a usted se le facilita hacer nota de voz para que sea más rápido, pues lo puedes hacer también. Y por favor, hermanos, solamente acepto la primera respuesta. En la experiencia pasada, eso, hermanos, yo veía yo mismo leyendo a fulano, y estaba leyendo Apocalipsis y se borró este mensaje. ¿Qué pasó? Se borró. Y luego escribían otro. ¡Ay, qué duros! ¿Cómo manejan de bien la tecnología? Entonces, acepto la primera respuesta que me den, por favor. Y por favor, te identificas. Yo soy fulano de tal. Esta es mi respuesta. ¿Listo? Está bien. Gracias, mis hermanos. Discúlpenme. Rápidamente, podemos empezar así la clase porque Yolima ya está sentada en su casa, lista para recibir la clase, ya llegó. Luis. Podemos compartir No, esos datos, tus datos en el chat del WhatsApp del grupo. Pastorcito, por favor, ¿lo puedes ubicar ahí en el chat de WhatsApp del grupo? Por favor, Yo mi ya lo teléfono, copié, si quiere, ¿lo Pastorita. puedo pegar ahí? Yo ya lo tengo listo para pegarlo, así que sí se puede pegar ahí. Bueno, listo. Ahora sí creo que estamos porque Lida y Yolima ya está en la casa. Podemos empezar ahora sí. Ah, no está en la casa, está por ahí en el Éxito, hermanos, qué pena. Bueno. Quería. Empecemos con un video para hacer las cosas tranquilas, relajadas. Vamos a ver hoy la segunda parte de la introducción al libro de Romanos, queridos estudiantes. Vimos la primera parte de la semana pasada y hoy vamos a ver la segunda parte. Entonces, todos pilitos, vamos a aprender esta parte, este tema súper importante. Y también ahorita estoy en posición de ponerles, ahorita les coloco a ustedes el link del video para que lo tengan en cualquier momento. Este es un proyecto, un ministerio que se llama Bible Project. Y ellos, hermanos, tienen cualquier cantidad. Escuchen bien, estudiantes, aprendan para que tengan la mayor información y para que ustedes capturen información. Miren, yo les decía a los estudiantes la semana pasada, a ustedes les pueden quitar el celular en la calle, les pueden robar una bicicleta, nos pueden robar los impuestos, lo que sea. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa nos pueden robar, pero nuestro conocimiento nadie nos lo podrá robar. Lo que tenemos en nuestro corazón, nadie lo podrá robar. Entonces, entre usted más aprenda, entre usted más conozca, primero que todo va a ser más inteligente, va a ser mucho más sabio y va a tener más herramientas para defender tu fe. Vas a tener más herramientas. Entonces, te voy a dar una página, te suscribes a esa página si quieres, si no quieres, y en esta página, Bible Project, ahí lo voy a colocar ahorita en el chat, tú puedes después entrar cuando tengas tiempo desde tu celular, desde tu computador,
y está cualquier cantidad de información. Por ejemplo, tú dices, quiero aprender sobre el libro de Jonás. Yo quisiera, solo sé que Jonás se lo comió la ballena. Yo no sé nada más de que Jonás se lo comió la ballena y me sé la canción de que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Está bien, sí, pero quiero aprender más. Entonces tú escribes aquí en esta página de YouTube, dentro de esa página principal, escribes el libro de Jonás y vas a encontrar un resumen excelente, como vas a ver aquí la segunda parte del libro de Romanos, para que puedas aprender. ¿Listos? Empecemos entonces, mis hermanos, en el nombre del Señor. La carta de Pablo a los Romanos. Mira el primer video, donde exploramos quién era Pablo, por qué escribió esta carta y donde trazamos las ideas centrales de los capítulos 1 al 4. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Y que este rescate no sucederá porque las personas traten de obedecer las leyes de la Torá. Pastor, se te fue la pantalla. Oh my gosh, sí. Perdón un segundo. Perdón. ¿Qué pasa? La carta de Pablo a los Romanos. Mira el primer video. Capítulos 14. La carta de Pablo a los Romanos. Mira el primer video, donde exploramos quién era Pablo, por qué escribió esta carta y donde trazamos las ideas centrales de los capítulos 1 al 4, que toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada, y que este rescate no sucederá porque las personas traten de obedecer las leyes de la Torá. Más bien, el carácter recto de Dios lo movió a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, de modo que Él pudiera crear la familia de Abraham, multiétnica y basada en la fe, como su pueblo. Ahora, en los 3 movimientos restantes de la carta de Romanos, Pablo va a desarrollar todavía más ideas. Recuerda la exploración de Pablo de la justificación por la fe, que cuando las personas confían en que la muerte y resurrección de Cristo fue por ellos, se les da un nuevo estatus de rectitud delante de Dios. Son colocados en una nueva familia, el pueblo del pacto de Abraham, y se les da un nuevo futuro, la esperanza de una vida transformada. Ahora, Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería transformar cada parte de nuestra existencia, porque estar en esta familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y el Espíritu. Así que Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Su nombre significa humanidad, y Adán, como toda la humanidad después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hacemos esclavos de la influencia del pecado, lo cual resulta en la muerte. Pero luego Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien él dice que es el nuevo Adán, un humano que vivió en fiel obediencia a Dios, mostrada a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora Jesús ofrece su vida como regalo a otros para que ellos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús se emerge como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este regalo, y esto lo lleva al capítulo 6. Pablo le recuerda a estos cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad en Adán y entrar a la nueva humanidad en Jesús, y que su bautismo fue un símbolo sagrado de esta transición. Su vieja humanidad murió con Jesús, y su nueva humanidad fue levantada con Él de entre los muertos. Así que cuando una persona confía en Jesús, su vida se une a la vida de Él, y lo que es cierto de Él, ahora es cierto también de ellos. Es cuando las personas aceptan su identidad como humanos en Jesús, que son liberados para convertirse en humanos verdaderos que realmente pueden amar a Dios y a su prójimo. Ahora, si crear esta humanidad siempre fue el propósito de Dios, pregunta Pablo en el capítulo 7, ¿cuál fue el punto de Dios entregando la ley, en hebreo la Torá, a Israel? Una nota al margen. Cuando Pablo utiliza esta palabra, ley, a veces él se refiere a la historia y el mensaje de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en otras ocasiones se está refiriendo más específicamente a los cientos de mandamientos dados a través de Moisés que se encuentran en la Torá. Aquí Pablo se está enfocando en el segundo significado. ¿Cuál era el propósito de todos esos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos de la Torá eran buenos, que mostraban la voluntad de Dios sobre cómo Israel debía vivir.
Pero si lees la historia de la Torá, verás que Israel desobedeció todos esos mandamientos. Entre más leyes recibieron, más reprodujeron el pecado de Adán y se rebelaron. Así que, aun cuando Dios le dio a su pueblo reglas morales específicas para obedecer, eso no arregló el problema del corazón pecaminoso del hombre. Paradójicamente, esas reglas hicieron a Israel todavía más culpable. Pero, dice Pablo, la paradoja es el punto. El objetivo de Dios era dejar muy claro que la maldad había secuestrado el corazón del hombre y que la Torá, por buena que sea, no podía hacer nada al respecto. Pero Pablo dice en el capítulo 8, la solución llegó en Jesús y el Espíritu. Y es así como los mandamientos de la Torá actuaron como una lupa, enfocaron el problema de la condición humana en un solo lugar, en el pueblo de Israel. Pero ahora, el representante de Israel, Jesús el Mesías, ha pagado por y lidiado con todo ese pecado a través de su muerte y resurrección. Y ahora, Jesús ha enviado su Espíritu sobre esta nueva familia para transformar sus corazones, para que ellos verdaderamente puedan cumplir el llamado de los mandamientos de la Torá, de amar a Dios y a su prójimo. Y hay más. La renovación de Dios de los seres humanos es el primer paso de su misión más grande, rescatar y renovar toda la creación, haciéndola un lugar donde su amor tenga la última palabra. Ahora, puedes ver cómo los capítulos del 1 al 8 son un largo hilo de pensamiento. Pero esto hace que surjan otras preguntas. Si todo esto fue el propósito de Dios, ¿cuál es el estatus actual de los israelitas que no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Cómo esta historia cumple las promesas de Dios para ellos? Pablo comienza el capítulo 9 con su angustia personal sobre sus compañeros israelitas, que no ven a Jesús como su Mesías. Y esto lo lleva a reflexionar en el Israel del pasado a partir de la historia en el Antiguo Testamento. Y él nos recuerda que simplemente ser un israelita étnico, un descendiente físico de Abraham, nunca hizo de nadie automáticamente un miembro fiel de la familia del pacto. Pablo nos muestra cómo Dios siempre ha seleccionado a un subgrupo de la familia de Abraham para llevar la línea de la promesa. Y su punto es que ahora la línea de la promesa es adelantada por aquellos que siguen a Jesús. Él nos recuerda que por un largo tiempo, personas dentro y fuera de la familia de Abraham han rechazado la voluntad de Dios. Él nos recuerda la historia de Israel, el becerro de oro y la rebelión de Faraón. Él nos muestra cómo Dios fue capaz de orquestar eventos para que el rechazo del pueblo egipcio hacia él lograra sus propósitos redentores. Así que, en el capítulo 10, Pablo cambia su enfoque al Israel del presente. La razón por la que muchos israelitas rechazan a Jesús es porque ellos están basando su relación de pacto con Dios en su desempeño respecto a los mandamientos en la Torá. Y muy tristemente, no reconocen lo que Dios ha hecho a través de Jesús para crear una nueva familia de pacto basada en la fe. Así que, Pablo pregunta en el capítulo 11, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? No, dice él. Hay muchas personas judías, como yo mismo, que reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, pero hay muchas que no. Pero Dios fue capaz de usar el rechazo de ellos para cumplir sus propios propósitos. Su rechazo causó que el evangelio se esparciera aún más rápido y más lejos dentro del mundo gentil, haciendo la familia de Abraham aún más grande y multiétnica. Pablo describe a la familia del pacto de Dios como un gran olivo y que los rechazadores de Jesús han sido arrancados, por así decirlo, y estos gentiles son como ramas salvajes que han sido injertadas en el árbol familiar. Sin embargo, dice Pablo, un día Jesús será reconocido por su propio pueblo. No nos ofrece detalles de cómo. Pablo simplemente confía en el carácter de Dios y en la promesa de que Él no abandonará a su pueblo del pacto, lo que transiciona hacia la sección final del libro, los capítulos del 12 al 16. Pero no olvides el gran panorama. Debido a su fe en Jesús, los judíos y los gentiles ahora están juntos en la familia de Abraham. Esa nueva humanidad que está siendo transformada por el Espíritu de Dios, y así Dios está cumpliendo sus antiguas promesas. Por lo tanto, la única respuesta razonable es que estos cristianos judíos y los no judíos sean unificados como la iglesia. Los capítulos del 12 al 13 nos muestran que esta unidad vendrá de un compromiso de amar y perdonarse los unos a los otros. El amor se pondrá de manifiesto cuando todos, usando sus diversos dones y talentos, se sirvan unos a otros en la iglesia. Y también significa humildad y perdón.
Cuando estos grupos étnicos y culturas diferentes se unen en Jesús, el conflicto es inevitable. Y esto solo puede vencerse a través del trabajo duro, del perdón y la reconciliación. Así mostrarán la más grande de las virtudes cristianas, el amor, la cual cumple los más grandes mandamientos de la Torá: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En los capítulos 14 y 15, Pablo se enfoca específicamente en los asuntos que están creando divisiones étnicas en la iglesia romana. Estas son disputas acerca de las leyes de alimentación judías y del día de reposo. Y Pablo dice que estas prácticas no definen quién está dentro y fuera de la familia de Dios. Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, importantes pero no esenciales, necesitan aprender a respetar sus diferencias. Y de esta manera, el amor sanará y unificará a la familia de Jesús. Pablo cierra la carta primero recomendando a Febe, quien es una líder clave en la iglesia de Cencrea. Ella tuvo el honor de llevar y quizá incluso leer en voz alta por primera vez esta carta a las iglesias romanas. Pablo luego concluye saludando a todas las personas que no ha visto por mucho tiempo. Y ese es el final. ¡Wow! Ahora puedes ver mejor cómo todas las piezas de esta carta encajan y muestran la gran obra maestra que es. Y de eso se trata la carta a los romanos. Qué genial ese recorrido tan especial que nos hace esta película animada acerca del libro de Romanos. Yo entiendo, estudiantes, que muchos de ustedes no entendieron muchas cosas. Eso de entender el grupo, que la Torá, que dejen la humanidad, que la muerte, que resucitados, etcétera, etcétera, es un poquito complicado. El libro de Romanos es un libro muy, muy profundo. Pues tenemos que hablar del libro de Romanos, queridos estudiantes, como si fuera un libro de estudiantes demasiado, 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 de lo más denso y lo más importante que nosotros pudiéramos experimentar de conocimiento teológico es el libro de Romanos. Es la carta más importante, pudiéramos decir, precisamente para aprender un poquitico sobre el libro para aprender acerca de la palabra de Dios. Vamos para adelante entonces, queridos estudiantes. Vamos a compartir por aquí, estudiantes, una pizarra para que todos podamos participar y podamos nosotros echar algunas cositas importantes. Lo primero que tenemos que escribir, lo primero que tenemos que preguntarnos, queridos estudiantes, es ¿quién escribió el libro de Romanos? ¿Quién escribió el libro de Romanos? Y efectivamente la respuesta la da precisamente el mismo libro de Romanos en el capítulo número 1. En el capítulo número 1 encontramos que Pablo, abren sus Biblias porque es importante que las Biblias, así sea en tu pantalla o tengas una Biblia física como en mi caso, la tengas abierta. En Romanos capítulo 1, el versículo número 1, Pablo se está presentando. Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En las cartas antiguas, como la que estamos viendo en este momento, la que estamos estudiando ahora mismo, siempre se presentaba al principio quien escribía la carta. Ahora, en nuestro siglo XXI, nuestra civilización occidental, lo primero que hay en la carta, en un correo electrónico que usted escribe, es la persona a la cual te diriges a esa persona, señora fulana de tal, pastor fulano de tal, doctor fulano de tal, escribes el contenido de la carta y al final tú firmas. En la antigüedad no era así. En la antigüedad, para darle validez a la carta, para darle genuinidad, para saber que la carta fuera genuina, para darle originalidad, sobre todo validez a la carta, el autor siempre escribía primero que él era el que iba a escribir y luego comenzaba a desarrollar toda la carta. Básicamente, es por eso que Pablo se presenta entonces aquí escribiendo entonces la carta de Pablo. También la carta de los romanos. También tenemos aquí entonces, queridos estudiantes, ¿cuándo fue escrito el libro de Romanos? El libro de Romanos fue escrito alrededor, escuchen bien, alrededor del año 57 a 58 después de Cristo, aunque yo encontré
que en otros lugares dice que fue desde el año 56 y otros inclusive mandan el libro, la escritura del libro hasta el año 60. Ahora, muchachos, estudiantes queridos, escuchen muy bien para que ustedes se ubiquen más en las situaciones que estamos aprendiendo en el día de hoy. Yo les quiero enseñar a ustedes algo, estudiantes. El año 57, el año 58, como está escrito acá donde ustedes están leyendo, donde ustedes están viendo, escuchen bien, era apenas unos cuantos años después de que Jesús había Perdón, una pregunta, yo no logro ver nada, solamente dice preparando su experiencia de pizarra, pero no logro ver nada. ¿Los demás ven o no ven, hermanos? ¿No ven? pastor. No, Yo tampoco veo nada. Sebastián tampoco. Yo estoy que escribo acá en la pizarra. ¿Qué problema será? ¿Será que ustedes lo tienen en otra pantalla? Tal vez tiene dos pantallazos el programa de Zoom. A mí no me deja activar la cámara. Por ejemplo, Samuel García, veo que ya tiene la pantalla, ¿cierto, Samuel? Sí, a mí ya. Entonces, no sé si de pronto ustedes tienen dos pantallas allá virtuales, son pantallas virtuales, no es pantalla física, sino pantalla virtual. ¿Cómo vamos con eso, estudiantes? ¿No tienen acceso? El teléfono, no sé si sea por eso. ¿Tú estás en teléfono o en celular, José? No, yo estoy en computador y no me deja paz. A mí tampoco. No me deja. No me deja iniciar abrir la cámara. Permítame un segundito, permítame un segundito. Pastor José, te está apareciendo, dices, está viendo la pizarra. No estás compartiendo pantalla, sino una pizarra. Espera a ver si puede ser eso, compartir la pizarra. Y ya revisamos el tema de la cámara de Yolima. Pero si te apareces como pizarra, pastor. Sí, pero ¿por qué Samuel y otras personas ya están en la pizarra? Es porque... Pero dice preparando su experiencia de pizarra, pero no vemos el contenido. ¿Qué será, Dios mío? Porque yo aquí veo que... Bueno, vamos a mirar una cosa. Aquí me dice que compartir pizarra y que coloque un enlace. Voy a colocar el enlace en el chat. A ver, y ustedes denle clic a ese enlace a ver qué les sale. Denle clic a ese enlace. Porque es muy raro que este joven Samuel ya lo tiene, otros mueven el mouse encima de la pizarra los que lo tienen. Porque uno se da cuenta, Samuel está ahí. De paz, yo pude hacerlo, pero por el celular. Dios mío. Bueno, yo creo que no vamos a perder no me deja. con esto porque... Samu, ¿cómo lo hiciste tú? Es muy raro, tal vez debe ser que Zoom tiene habilitada ya en su computador, tiene habilitada la experiencia de pizarra. Entonces lo que yo voy a hacer con pena de Samuel y otras personas que están allí, más bien voy a dejar de presentar en pizarra, es que ahí tenía la clase preparada, qué pena, yo quería hacerlo de una manera diferente. Alguien que tiene un iPhone también ya tiene acceso a pizarra. Entonces, más bien me toca, por esta ocasión, me va a tocar que me escuchen por ahí. Algunas cosas las voy a escribir por chat, porque no quiero perder más tiempo con el tema de la pizarra. Bien. Entonces, me tiene paciencia. Parte de la clase me va a tocar, hermanos, presentárselo a ustedes por el chat, porque la preparé fue por la pizarra y no tengo presentación en PowerPoint. Sorry, hermanos. Entonces, me toca aquí por la pizarra. Me toca aquí por el chat de Zoom. Ahí pueden ustedes copiar y pegar lo que yo les vaya escribiendo en algún momento. Muy bien. Entonces les estaba diciendo, y quiero enseñar también a todos los estudiantes nuevos, estudiantes queridos, que esta carta, la carta de Romanos, las 13 cartas que vamos a leer, que ya desde haber empezado a leerlas, estas 3 cartas eran documentos comunes y corrientes, escritas por Pablo, que se le entregaban a alguna persona y esa persona la llevaba a ese destinatario. La carta de Roma fue llevada ¿por quién? ¿Por quién fue llevada a Roma? ¿Se acuerdan que ahí nos lo dijeron?
Por Febe, bueno, ¿cómo Febe, se llama? por Febe. Febe fue quien llevó la carta a Roma, porque ella iba para Roma y Pablo estaba en Corinto, entonces escribió la carta y se la llevó a Roma. También cuando Pablo estaba en la cárcel, Pablo escribió la epístola más gozosa de la Biblia, una carta, la más alegre de la Biblia. ¿Cuál es? Filipenses. Se la entregó a una persona que estaba libre en un documento enrollado y esa persona la llevó a la iglesia de Filipos y se la entregó a la iglesia. ¿Qué hacían allá? El líder, el anciano de la iglesia, abría la carta, sabía que venía Pablo, reunía a todos los hermanos y comenzaba a leer la carta y ellos se regocijaban por la lectura de la carta, por las indicaciones, por lo que ustedes leen ahí en sus libros. Eso es lo que les llegaba a ellos. Pero entonces decían, oiga, pero esta carta también está buena para que lo lean en Tesalónica. Entonces cogían esa carta, hacían una copia de la carta y se la mandaban a los de Tesalónica, a otra iglesia por allá en Corinto, a otra iglesia por allá en otro lugar. Y así fue como se fue multiplicando la palabra del Señor. Era un tema importante que yo quiero que ustedes sepan, porque muchos se preguntan, oiga, ¿cómo es que se multiplicó la palabra de Dios? Fue exactamente de esa manera. Ahora, también tenemos que preguntarnos a quién fue escrita la carta. Ustedes dicen, no, pastor, pues es fácil saberlo porque la iglesia, en la carta fue escrita a los romanos. Efectivamente, resulta, hermanos, que la iglesia de Roma fue fundada según los expertos. Todos se han preguntado cómo se fundó la iglesia de Roma y por qué Pablo no fue el fundador de la iglesia de Roma. Pablo escribió esta carta a la iglesia que estaba en Roma. Los expertos dicen que el día que inició la iglesia, escuchen bien, el día que inició la iglesia, había allá en Jerusalén un grupo grande de romanos convertidos que se convirtieron al evangelio. Recibieron la palabra, quedaron algunos días con los discípulos y después de un tiempo volvieron a Roma y en Roma se comenzaron a reunir y así comenzó a funcionar la iglesia de Roma, la iglesia cristiana en Roma. Con ellos comenzaron a unirse otros judíos que estaban también allá en Roma y la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y por gentiles. Es decir, como vieron en el video que acabamos de ver, encontramos que la iglesia era una amalgama de nacionalidades, tanto judíos como gentiles. Y de gentiles estamos hablando de romanos, estamos hablando de africanos, estamos hablando de bárbaros por allá en norte de Europa, de italianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? Entonces, quiero que aprendan que ese es el destino precisamente de la carta a los romanos. Ahí estaba entonces. Entonces la iglesia está compuesta por judíos y por gentiles, queridos estudiantes, judíos y gentiles que estaban ubicados allá en Roma, Ahora, aprendamos algunas cosas acerca de la iglesia en Roma. La iglesia en Roma era una iglesia fuerte. Características de la iglesia en Roma. Vamos a hablar de una iglesia fuerte espiritualmente. ¿Por qué razón? Por el tema de la carta. Esta carta no se hubiera podido escribir, por ejemplo, a una iglesia, digamos, a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos tenía otra temática diferente. En cambio, la iglesia de Roma era mucho más pensativa. Era la gente que asistía a la iglesia de Roma, pensaban mucho más, analizaban mucho más las cosas y tenían demasiadas preguntas, sobre todo con respecto a la salvación. Son como las preguntas que ustedes se hacen con respecto a la salvación. La primera pregunta que uno se hace es la siguiente, estudiantes. ¿Seré salvo? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Quién levanta la manita y dice si sí se hizo alguna vez esa pregunta? ¿Seré salvo? Y yo le voy a decir a ustedes, los que no lo levantaron seguramente también lo han hecho en algún momento. Yo les quiero decir a todos ustedes, estudiantes, que esa pregunta inmediatamente se responde cuando vemos la obra de Cristo completa en la cruz.
Tú eres salvo simplemente porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Así que tengamos muy en cuenta esto. También tenemos que hablar que esta iglesia, que esta iglesia era una iglesia madura. Esta era una iglesia madura y esta era una iglesia muy evangelística. ¿De quién estoy hablando? De la iglesia de Roma. La iglesia de Roma era una iglesia fuerte espiritualmente, era una iglesia muy evangelística, era una iglesia muy asidua, muy necesitada de conocer la palabra de Dios. Estamos hablando que también era una iglesia muy evangelística. Le gustaba, hermanas, predicar la palabra de Dios. También la iglesia de Roma, experimentaba persecución. La iglesia de Roma también experimentaba muchísima persecución, porque quiero decirles a ustedes que para la época en que Pablo escribe esta carta, gobernaba sobre Roma, sobre el imperio romano, un gobernador conocido por algunas obras, ¿cómo se llama? Artísticas que hemos visto en la tele, etcétera, etcétera, que se llamaba Claudio. Claudio tenía un problema para hablar. Claudio era el emperador romano en la época en que se escribió la carta, Claudio. Y Claudio, mis hermanos, en algún momento determinó echar a los judíos de Roma, porque a los judíos los creían que eran muy amotinadores, eran muy guerrilleros, eran muy buscapleitos, entonces los echaban a cada nada. Pero pasaba el tiempo y los judíos nuevamente volvían a Roma. ¿Por qué volvían a Roma? Porque Roma era como cuando una persona vive en Chía y dice, me voy para la gran ciudad, para Bogotá, porque es que en Bogotá hay más posibilidades, en Bogotá hay más trabajo, en Bogotá uno va más rápido a las droguerías para comprar las cosas, en Bogotá pasa esto, uno va a los lugares donde haya más posibilidades. Por eso, y Roma era la capital del imperio, Ahora, mis queridos estudiantes, lo que encontramos entonces es que el libro de Romanos es un libro que tiene una profundización muy grande acerca de los temas más importantes de la vida cristiana. Y quiero decirles a ustedes, para que podamos avanzar y como es a grosso modo lo que estamos viendo, vamos a analizar el texto bíblico de los Romanos por medio de los versículos principales. Y quiero empezar por Romanos 1:16. Romanos 1:16. Quisiera preguntarle a alguien que por favor active el micrófono y me ayude a leer Romanos 1:16 rápidamente. Porque no me... ¿Puedes leer, por favor, la persona que está leyendo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muy bien. Lo primero que estamos encontrando en este texto bíblico, queridos estudiantes, es algo supremamente importante. Quiero que ustedes sepan que para la época de Pablo en Roma, para esta época en que se escribió la carta, en que se leyó la carta en Roma, lo más orgulloso, el mayor orgullo que podía tener una persona en ese tiempo era ser ciudadano romano. ¿Era ser qué? Ciudadano romano. Es decir, una persona se presentaba como ciudadano romano y las demás personas le temblaban. Todos le servían, todos estaban pendientes de él porque era una persona que tenía ciudadanía del imperio. Estaba protegida esa persona por los soldados, por la militancia romana, pero también por el emperador de Roma. Por tanto, ese era el orgullo más grande que podían tener las personas en ese tiempo. Sin embargo, aquí encontramos a un Pablo que, aunque es romano, recuerden que Pablo también es de ascendencia romana, es decir, que su mamá que era romana, él era romano, queridos estudiantes, no está diciendo
no está sacando a la luz, poniendo arriba que él es romano y que todos tienen que respetarlo, sino que de una vez, empezando la carta, está colocando los niveles de prioridad para todos los que están leyendo la carta. ¿Qué es lo primero para Pablo? No avergonzarse de Cristo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay que aprender entonces algo importante. Para Pablo, lo más valioso que pudiera haber, lo más importante que él pudiera encontrar en la vida es el poder de salvación del evangelio. Si le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? Pablo te va a responder el poder de salvación del evangelio. Y eso está en Romanos 1:16. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ¿por qué él está diciendo esto? Si ustedes se acuerdan, y si quieren, ahí les coloqué también ahí arribita en el chat, les coloqué el link de YouTube de resumen de los libros. Y si ustedes se acuerdan en el video que acabamos de hablar, nos damos cuenta que el pueblo judío en el libro de Romanos que estamos estudiando juega un papel muy importante. Y Pablo está acusando, o por lo menos está exprimiendo, o está exponiendo en su libro, que los judíos se creen un pueblo escogido, y eso lo vimos el día de hoy, porque descendían físicamente de Abraham, y que por ser el pueblo escogido de Abraham, entonces ellos tenían la salvación y poseían la salvación, por supuesto, cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Y es que los judíos para esa época se creían eso y ellos lo afirmaban continuamente. Nosotros somos el pueblo de la salvación y la salvación es para los judíos. Y Pablo llega y para en esta carta y dice, no, los judíos no son los únicos poseedores de la salvación. De resto, quien tiene poder de salvación es Jesucristo. Y no me avergüenzo de esa salvación. Es decir, aunque Pablo es judío y romano, para él es más importante, estudiantes queridos, más importante la salvación que él obtiene por Jesús. Y que es una salvación no solamente para los romanos, no solamente, perdón, para los judíos, sino también para los gentiles. Pero voy a seguir adelante. Un judío, escuchen bien, un judío es un descendiente del pueblo de Dios, es de los israelitas, judío. Bien, los israelitas, es un paisano de Jesús. Los gentiles son todas aquellas personas que no son judías. Es decir, de algún modo, usted y yo, a no ser que usted tenga raza judía por allá metida en algún lado de sus apellidos, de su ascendencia, usted y yo somos gentiles. Y Pablo escribe esta carta después de que ha dicho, como los judíos no me recibieron, he aquí yo me vuelvo a los gentiles. Y por eso es que el evangelio creció más en nosotros los gentiles que en el mismo pueblo judío. Si tú le preguntas hoy a un judío que qué opina de Jesús, él va a decir, no, Jesús fue un gran líder del siglo I, que dijo cosas bonitas, es un gran profeta del siglo I, pero él no es el Mesías, no creemos en él como Mesías. Entonces, al rechazar a Jesús, Pablo colocó a los gentiles como objeto de la salvación de Dios. Primer versículo. Segundo versículo, anótenlo ahí. Romanos 1:17. Romanos 1:17. ¿Quién lee Romanos 1:17, por favor? La buena noticia. Sigue tú. Dice, bueno, en mi versión nueva internacional dice, de hecho en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Este versículo, estudiantes, es de suprema importancia, pero se los voy
a explicar después de estos comerciales. En 5 minutos les vuelvo a interrumpir, no vayan a salir de Zoom, yo les interrumpo a ustedes, vayan al baño, descansen un ratico y en 5 minutos les interrumpo. Gracias. Podemos ubicar un espacio que todos podemos ubicar un espacio donde está, que estamos viendo todos y podemos responder a alguna pregunta que tengamos entonces en algún momento. Estamos hablando entonces, queridos estudiantes, estamos hablando entonces de Romanos, estamos hablando de Romanos 1:16, Romanos. Y estamos respondiendo aquí a una pregunta. Miren, voy a pedirles también el favor de lo siguiente. La pizarra no es para rayarla ni para nada de esas cosas, porque si no nos vamos a quedar ahí escribiendo y todo ello, muchachos. Cuando yo les diga escriban, ustedes pueden escribir. Entonces, abren ahí tienen a la izquierda, me imagino ustedes tienen a la izquierda una cantidad de alternativas. Una flechita para seleccionar, un lapicito para dibujar, algunas formas para escribir, cualquier cosa que quieran hacer, por ejemplo, este triángulo que yo hice, etcétera, etcétera. Se pueden hacer varias cosas. Ahí se pueden hacer rayas, se puede escribir texto, ustedes pueden colocar texto, hacen el documento y escriben lo que necesitan escribir. No es nada difícil. Luego ustedes pueden señalar y pueden pasar su texto a donde quieran. Lo pueden pasar a cualquier lugar donde ustedes quieran. Se pueden recortar los cuadros, se pueden hacer marcos distintos para una carta, etcétera, etcétera. Depende del documento que quieran manejar. Pero por el momento les quiero pedir el favor, ya sé que tienen todos acceso a la pizarra. Les quiero pedir el favor de que estemos como callados y como quieticos con la pizarra. Y ahora sí todos nos vamos a concentrar en la tarea del día de hoy. Como les estaba diciendo ahorita, entonces estamos analizando Romanos 1:16. Y yo quiero preguntarles a ustedes precisamente, hermanos, ¿qué significa? Quisiera que varios de ustedes, todos los que ustedes quieran, abran un espacio allí y escriban qué significa para ustedes, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa para ti, más el justo por la fe vivirá? ¿Qué significa? Todos ustedes abren un espacio ahí y escriban. Significa más el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa para ti? Puedes escribir lo que quieras ahí. Lo que se te venga a la mente, lo que tú piensas que significa más el justo por la fe vivirá. ¿En la pizarra, pastor? En la pizarra, sí, señor. ¿Qué significa más el justo por la fe vivirá? ¿Qué puedes creer? ¿Qué crees que es que sea eso? Escriban. Alguien está dibujando fe es igual vida. Muy bien, gracias. Vamos, ustedes pueden hacerlo, estudiantes. Ustedes pueden hacerlo, escriban allí. Ustedes tienen posibilidades. Lo que usted escriba está bien porque pues si escribes una barrabasada, no se preocupe, que lo que pasa acá queda aquí. No se preocupe. Aquí estamos precisamente para aprender y esto nos va a ayudar precisamente a saber el nivel que tenemos y a dónde podemos ir nosotros. Por ejemplo, alguien aquí escribió, sigan escribiendo por favor. Quiero ver el de Iván, quiero ver el de Ingrid, quiero ver el de Lenis Margot. No, Paz, yo no he podido, mi internet ni siquiera me ha abierto aquí en mi computador. Yuri también está escribiendo. Vamos a tratar de solamente escribir sin cambiar ningún aspecto de la... No la agrande, tampoco lo agrandemos para que podamos... Muy bien, vamos a dejar de escribir, vamos a trabajar con lo que tenemos. Alguien escribió que fe es vida, seguramente refiriéndose a la última parte, más el justo por la fe vivirá. Y por supuesto que sí, porque cuando creemos en Jesús, precisamente,
obtenemos vida. Aquí alguien más escribió, no sé, significa que somos justificados por Cristo, pero por medio de la fe se cree. Debo creer que soy justificado en Cristo. El tema de la justificación, al estudiante que escribió esto, el tema de la justificación es un tema supremamente importante en el libro de Romanos, y más adelante en la clase entrante quizás vamos a tener que ver el tema de la justificación. Pero para que adelantarte algo en este momento, justificación significa lo siguiente, que aunque tú eres culpable, aunque nosotros somos culpables delante de Dios por nuestros pecados, Jesús nos justifica delante de Dios. Jesús nos presenta justos delante de Dios. Es decir, somos pecadores, pero el Señor nos presenta justos delante de Dios por su obra en la cruz del Calvario. Por la fe en Cristo somos salvos, por supuesto, lo que dice el texto bíblico, que creyendo en Dios seremos salvos, por supuesto que sí. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que el justo podrá ser respaldado por Dios, que quien cree que todo es posible a través de Jesús. Eso es la fe. Pues noten ustedes la importancia de este texto bíblico para que ustedes lo tengan en cuenta, queridos estudiantes. Muy, muy importante es lo siguiente, estudiantes queridos, es lo siguiente. Pablo está escribiendo en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá significa lo siguiente. Nuestra fe, únicamente nuestra fe, es la que llevará al hombre a la salvación. Solamente por creer en Jesús nuestro Señor y su obra en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué este elemento? ¿Por qué tiene que ser por la fe? ¿Y por qué Pablo lo escribe? ¿Por qué Pablo lo escribe en el libro de Romanos? Como ustedes vieron en el video y como se lo expliqué hace unos minutos atrás, la carta está escrita a judíos que tenían ciertos problemas porque ellos creían que para salvarse uno en Cristo, uno tenía, queridos estudiantes, ¿saben qué? Que cumplir la ley, que cumplir la Torá. Tenían que cumplir la Torá, cumplir las leyes de la Torá. Y ellos decían, somos salvos porque somos judíos y porque cumplimos la ley. Es decir, haciendo una cantidad de cosas. ¿Qué es la ley? La cantidad de requisitos que están escritas en el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio hasta el libro, de Deuteronomio, toda esa cantidad de leyes que, como vieron en el video, son más de 613 leyes. Esa es la ley y ellos tenían que cumplirlas, como lavarse las manos, el tipo de animal que hay que sacrificar depende del pecado que uno tuviera, las fiestas que había que guardar, bueno, una cantidad de leyes y todo ello, cumpliendo esa ley, ellos se iban a guardar. Entonces Pablo llega y les escribe esta carta y empieza esta parte bíblica y les dice, miren, no son las leyes, no es la ley por lo que ustedes se salvan, el justo, pero ¿quién es el justo? ¿Y cómo ese justo se salva? Se salva por la fe. La persona justa se salva por la fe. Entonces, bueno, tú y yo nos salvamos por la fe porque creemos en Jesús. Y qué bueno, hermanos, porque solamente la fe es la que nos salva. ¿Y nos salva de qué, estudiantes amados? ¿Nos salva de qué? Nos salva de qué. ¿De qué nos salva la fe? ¿Quién me responde? ¿Somos salvos de qué? Porque estamos diciendo, mas el justo por la fe vivirá. ¿Pero de qué somos salvos? Yaret. ¿De pecado? ¿Somos salvos de pecado? Yaret, ¿qué dice? De la ira de Dios. De la ira de Dios. ¿Quién más dice otra cosa, Lenis? De la condenación. De la condenación también. De la condenación. Bien, muchas gracias. Somos salvos del destino eterno por haber incumplido precisamente la ley de Dios. Somos salvos de la muerte eterna. De eso es de lo que somos salvos. Vamos a vivir en lugar de morir. Pero la otra parte de este versículo bíblico es supremamente importante. El justo no es el injusto el que se salva. El justo es el que se salva. El justo vivirá, tendrá vida por la fe. Entonces, nuestra pregunta en este momento, estudiantes queridos, ¿quién es justo?
¿Quién es justo? ¿Quién cree ustedes que es un justo en la Biblia? ¿Qué creen ustedes? El que ha recibido a Jesús. El que ha recibido a Jesús. ¿Quién más responde? Yared, Iván, Pedraza. El que cumple sus mandamientos. Que ha sido El que cumple justificado. sus mandamientos. Sí, mire, el que ha recibido a Jesús, el que cumple sus mandamientos. Yared. Que ha sido justificado. El que ha sido por la muerte de Cristo Iván. en la cruz. Sí, Iván. Es aquel que reconoce a Cristo y su muerte en la cruz, pero también pone en obediencia todo lo que Él nos enseña. Muchas gracias, Iván. Lida. El que cumple la voluntad de Dios, porque la justicia es el atributo de Dios. Muchas gracias. El que cumple la voluntad de Dios, porque la justicia es el atributo de Dios. Buen acercamiento. Muchas gracias, Lida. Y Samuel, ¿qué nos dices tú? Qué bueno escucharte. Que no mira por arriba nadie, sino que busca una igualdad con todos, con toda clase, con todos, básicamente. ¿Me puedes volver a repetir que no te escuché bien? Perdóname. El que busca igualdad en todo, o sea, no se pone por encima de nadie ni nada de eso. Lo está diciendo Samuel, quizás, hermano, como una característica específica del justo, es mucho más que la igualdad, pero es una característica que podría tener un justo. ¿Qué dice Osvaldo? Pues ahí en la escritura dice que Abraham no creyó y le fue contado por justicia, pero también Abraham actuó, él recibió la palabra y actuó de una manera tremenda. Él sacrificó al hijo, así iba a sacrificarlo, si Dios le dijo así, le costara la vida, el hombre creyó en eso. Entonces, gracias por darnos, Osvaldo, el ejemplo de Abraham. ¿Qué dice Lenis? ¿Quién es un justo? ¿Qué es un justo en la Biblia? Un justo es aquel que se arrepiente delante de Cristo, creyendo que Él fue el que murió por nuestros pecados. Nos justifica. Gracias, Lenny Margot. Y terminemos con Paola Ruiz. Paola. Para mí es aquel que ha creído en el Señor, porque la palabra dice que somos justificados por la fe. Entonces, cuando creemos, somos justos delante de Dios. ¿Cómo estoy de complacido con las respuestas de ustedes, queridos estudiantes? Mire, una persona justa puede ser, podría llegar a ser una persona que hace el bien a las otras personas. ¡Ay, tan justo! Una persona justa puede ser un juez porque está impartiendo justicia. Una persona justa es una persona que reparte equitativamente a las otras personas. Es una persona que tiene como un carácter dócil, de bondad hacia las otras personas, que hace obras de misericordia y todo ello. Eso puede ser justicia y todo. Por ejemplo, justicia puede ser una persona que va a las clínicas, visita a los enfermos, que va a la cárcel para visitar a los que están encerrados en la cárcel, a los presos, etcétera, etcétera. Y eso puede ser justicia que está practicando la persona. Pero la Biblia resume todo lo que nosotros hacemos, que parecieran ser justicias, como si fueran nuestras obras. Como si fueran nuestras, ¿qué? Nuestras obras. Nuestras obras. Todas nuestras justicias son obras que nosotros practicamos con el fin de que Dios se dé cuenta, en términos generales, desde el cielo de lo que nosotros estamos haciendo. Pero lo que encontramos en la palabra de Dios es que ninguna obra puede hacernos salvos. Ninguna obra. Es decir, para los judíos, el cumplir todas las leyes no les permitía, no les alcanzaba. Ellos no podían cumplir toda la ley. Era imposible cumplir la ley. Entonces, ellos no iban a ser salvos por la ley. Es decir, por obras no somos salvos. Somos salvos por fe. Y efectivamente, como varios de ustedes lo dijeron, la justificación, la justicia, el que es justo es aquella persona que ha sido justificada, que Dios ha hecho justa. Ese es el justo, la persona que Dios hizo justa. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús y porque Jesús le santificó debidamente delante del Padre. Eso es muy importante. Si le llega a ustedes a preguntar,
¿quién es una persona justa en la Biblia? Ustedes deberían de responder, es aquella persona salvada por Jesús y justificada por Cristo delante del Padre. Es decir, aunque es pecador, Dios, Jesús, le está presentando como un hombre salvo, justo, que no es pecador. Amén. Vamos con esos dos versículos. Avanzamos entonces a un tema muy importante. Quiero preguntarles a ustedes. Voy a abrir la pizarra, pero por favor, simplemente vamos a escribir lo que pregunte el profesor. De una vez abran ustedes allí y en la pizarra, para que ustedes se den cuenta, aquí yo les pregunto verbalmente, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene el mal? Comiencen a escribir rápidamente, una palabra, dos palabras. ¿De dónde viene el mal? Quisiera que las niñas Mendieta, Méndez escribieran algo, quisiera verlas por allí, respondiendo, mis señoritas, a ver qué nos pueden decir ustedes. Pónganse de acuerdo y describan algo, señorita Adriana, Ana y Angélica, Ángela. Quiero ver alguna escritora de ustedes. No sé. Gracias por sus respuestas. Muy bien, aquí ya estamos viendo a los estudiantes. Simplemente lo que tú tienes que escribir ahí es ubicarte en cualquier lugar y escribir. Te animo a que en la barrita de opciones de la izquierda oprimas la T de texto. Y con T de texto haces un cuadrito, como abrir una barrita de texto, y ahí entonces puedes escribir lo que tú quieras escribir. Muy bien. ¿De dónde viene el mal? Y aquí ya tenemos, queridos estudiantes, muchas respuestas. Alguien escribió Natura, como las pomadas Natura que son buenísimas para la cara. Otra persona escribió aquí que el mal viene del corazón del hombre. Fíjate esto. Viene del corazón del hombre. Y otra persona está escribiendo todavía. Alguien escribió acá, muchas gracias a esta persona, escribió que el mal viene del árbol del bien y del mal. Ustedes lo saben, ¿cierto que sí? Ustedes conocen este tema. También podemos nosotros, aquí alguien escribió que el mal viene de la ausencia del bien, inicio del querer ser igual o más que Dios. Muy bien, él se está seguramente refiriendo a lo que pasó allá en el paraíso. La K no es ningún origen, yo no sé. Alguien escribió aquí, la K es una emisora, pero buenísima para escuchar en un taxi, seguro que sí. Miren, la calle. Muy bien. Satanás, que el origen viene de Satanás. Imagínense que el origen del mal viene de Satanás. Miren cómo nos vamos nosotros acercando. Alguien puso este post-it acá y escribió, nuestra naturaleza es pecadora, porque la naturaleza del hombre es el pecado. Muchas gracias. Pastora Brigitte por aquí. MB, no entendí nada acá. Aquí alguien escribió que es por el pecado original. Alguien escribió aquí que es por el pecado. Vamos a dejar entonces de responder. Muchísimas gracias. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer, estudiantes queridos. Escúchenme. Miren, pongamos atención. Yo no sé si tú algún día te has preguntado precisamente eso. Oiga, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene tanta corrupción? ¿Por qué el hombre es tan malo? ¿Por qué somos tan malos, tan perversos? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué somos así? Pues yo quiero decirte que la respuesta está aquí en el libro de Romanos, según la palabra de Dios, por la desobediencia. Claro que sí, todo lo que ustedes escriben ahí es supremamente valioso y lo tengo en cuenta. Ahora quiero que veamos lo que Pablo nos dice, nos responde acerca del origen del mal. Vamos aquí adelante entonces en el libro de Romanos. Ustedes tienen su Biblia, ábranla ahí, estudiantes queridos, en el libro de Romanos, el capítulo número 18, 1, donde estamos. Vamos a leer el versículo número 18, que dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios, déjenme un momentico acá,
Porque la ira de Dios, 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, en otro texto bíblico, en otra versión, el versículo 18 dice de la siguiente manera, mire, aprendan de dónde viene el problema del hombre, muchachos. Voy a hablarles del problema del hombre. Esto es muy importante. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. ¿Qué es lo que tenemos acá, queridos estudiantes? Pablo está diciendo, miren, Dios desde el cielo está airado. ¿Ustedes conocen una persona airada? ¿Han visto cuando los transmilenios se cierran, se bajan con una varilla, se pegan, se groserean? Esa es una persona airada. Tal vez ustedes en sus casas hayan tenido experiencias con algún familiar que sufre de ira, y ese tema hay que llevarlo delante de la presencia del Señor para que Dios sane esa situación. La ira es la expresión de una persona cuyos valores, cuyos principios han sido violados. Por ejemplo, tú vas caminando por la calle, te roban el celular y tú tienes una piedra absoluta, tú reniegas contra Petro, contra la policía, contra el Estado social, tú reniegas contra todo el mundo, se te sale una grosería, tienes una piedra, que nadie te hable, que nadie te pregunte, estás con toda la ira del mundo y podrías golpear a cualquier persona. Por eso cuando cogen un ladrón en la calle, ¿lo han visto ustedes? Si cogen a un ladrón robador de celulares, lo acaban a palo porque la gente tiene ira de que continuamente pasa eso y no hay justicia. No hay justicia. Ese es el tipo de ira. A ese tipo de ira es a la que se refiere Dios acá. Pablo está diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Miren, estudiantes queridos, la injusticia. ¿Qué es la injusticia entre los hombres? Tú te has preguntado, estudiante querido, pero, ay, si Dios fuera bueno, esa es la famosa pregunta. No habrían maldad en la tierra, los niños huérfanos, las guerras, las masacres, los terremotos, los problemas con el clima, los papás que abandonan a sus hijos, los borrachos, todos esos temas que todos conocemos. Si Dios fuera bueno, ¿por qué permitió eso? ¿Por qué lo permite? Precisamente por lo que está escrito en este texto bíblico. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? ¿Qué es impiedad? Es una persona impía, una persona mala. Es exactamente eso. Es un artículo, se me fue la palabra en este momento, hermanos, que es lo contrario a la siguiente palabra, impío. Una persona impía es lo contrario. Pío es piadoso, puro, una persona que cumple los mandamientos. Impío es totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué encontramos acá, queridos estudiantes? Dios desde el cielo se revela, se levanta con ira, manifiesta su ira, manifiesta su enojo, manifiesta todo su terror, manifiesta toda su ira contenida sobre el hombre, porque el hombre se ha portado con impiedad, se ha portado mal. Ahora, ¿nos hemos portado mal, varonas? Sí. El ser humano se ha portado mal. Y consecuencias de haber violado la ley de Dios, entonces es que está sucediendo lo que está sucediendo. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente, para que ustedes sepan lo que es injusticia, lo que es impiedad y de dónde vienen los problemas que tenemos. No sé si ustedes hayan leído un texto bíblico donde dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Quién me responde? Según Pablo, ¿no? ¿Quién se acuerda qué dice ese texto bíblico? ¿Ah?
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4:1, perdón, es Santiago 4. Santiago, que era pastor de la iglesia en Jerusalén, está preguntando lo siguiente: ¿de dónde vienen todas las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codician ustedes y no tienen. Arden de envidia, matan. No pueden alcanzar, combaten y luchan. Y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿De dónde está diciendo Santiago que vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿Saben de dónde resumiendo esta palabra? Por el amor al dinero. Por el amor al dinero. Y díganme ustedes si no es verdad eso. ¿Cierto que sí? Los problemas más grandes del ser humano es porque amamos el dinero. Sí, en otra parte dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Se le fue el sonido, pasa. Porque el pastor me silenció. Bueno, está bien, hermano, está bien. Ya voy a terminar, pastor. Sí, señor. Sorry. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque cualquiera que se constituye amigo del mundo es constituido como enemigo de Dios. Todo lo que estamos viendo acá, queridos estudiantes, es que el problema de las batallas, el problema de las guerras, el problema del conflicto del ser humano es el amor al dinero. Entonces, encontramos que el hombre pelea por dinero. Entonces se levanta una nación e invade la otra nación porque la otra nación tiene minas de cobalto, tiene minas de hierro, tiene minas de litio, tiene petróleo y por orgullo, y entonces llegan allá, invaden, entonces mandan sus bombas, mandan sus aparatos de guerra, matan a la gente, violan a las mujeres, destruyen el país, destruyen la ecología, acaban con el país y se llevan todo lo que se están robando de ese país. Así son las guerras precisamente. Entonces noten ustedes entonces cómo una cosa lleva a la otra. Un hijo llora a su padre porque murió en la guerra, porque es huérfano. Una madre es fotografiada por un periodista con 3 hijitos completamente flacos, enfermos, sucios, en un camino polvoriento, en un camino solitario, porque está huyendo de la guerra. Esos son los desplazados. Un papá sale caminando de un pueblo cercenado sus brazos, sin un ojo, con heridas y todo ello. Es porque es un sobreviviente de la guerra. Un periodista va a preguntar a una sala de hospital por qué estos niños tienen estas fiebres, tienen esta enfermedad, y por qué hay tantos niños con tantas fiebres y con tantas enfermedades. Y el médico responde: lo que sucede es que por el problema de la guerra, los enemigos contaminaron las fuentes de las aguas, los familiares tomaron de esas aguas y los niños se enfermaron de una infección terrible que estamos tratando de contener. Más adelante, otro periodista fotografía a 3 niños que van tomados de la mano en la calle y les pregunta: ¿ustedes de dónde vienen y para dónde van? Y los niños dicen: lo que pasa es que mi papá y mi mamá murieron en la guerra y nosotros vamos caminando sin saber para dónde vamos. Tenemos hambre, tenemos sed, pero no sabemos para dónde vamos. Luego el periodista se va al centro del pueblo y encuentra una cantidad de hombres y mujeres durmiendo en la calle, hacinados, llenos de ratas, de enfermedades y todo ello, porque la guerra produjo esto.
¿Notan ustedes que esa historia que les acabo de contar es lo que sucede con la vida? Así es la vida. La guerra es la propulsora, el amor al dinero es el propulsor de todos nuestros dolores de cabeza, de todos los problemas. Y ahí es entonces donde se manifiesta la ira de Dios. El hombre violó la ley, entonces la ira de Dios viene contra el hombre. Ustedes dirán, ¿pero qué culpa tiene ese niño? ¿Qué culpa tiene esa niña? ¿Qué culpa tiene esa mamá? ¿Qué culpa tiene ese papá? Precisamente esa es la ira de Dios, que el hombre se ha buscado, el hombre mismo se ha buscado esas consecuencias por haber violado la ley. Y en eso consiste este texto bíblico, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Amén, hermanos. Eso es entonces en lo que consiste la ira de Dios. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Jared. Pastor, referente a la primera pregunta, porque yo no pude responder en la pizarra porque soy malo para esa vaina, no me pudo. Usted dice de dónde el mal, ¿sí o no? Y bueno, hay un texto en la Biblia que es al principio de Génesis, de donde habla que el hombre es malo por naturaleza o por decisión. ¿Me estás preguntando? Afirmativo. O sea, me estás preguntando que Sí, si el señor. hombre perdóname. Es malo, el hombre es malo por naturaleza o por decisión. ¿Me preguntas? Eso es lo que estamos precisamente, Jared, eso es lo que precisamente estamos tratando de responder según la palabra de Dios, según la palabra de Dios. El hombre busca el mal. El hombre se levanta contra el hombre, violando una ley de Dios que es la paz, la conciliación entre los hombres, el bienestar entre los hombres. Se viola esa ley de comunión entre los hombres, se levanta la guerra, se levanta el conflicto, y ahí es cuando viene la ira de Dios. Por ejemplo, miren, una persona que tiene el vicio de fumar, disfruta sus cigarrillos durante 30 años, 40 años, y cuando le da cáncer, lo primero que se preguntan es, ¿pero por qué mi Diosito me envió esta enfermedad? ¿Será que mi Diosito no me quiere? No, Dios no tuvo nada que ver con esa enfermedad. Él se buscó la enfermedad. Esa es la ira de Dios. Ahí es donde está el punto. Que el hombre es malo porque ha nacido malo y tiende a la maldad. Sin embargo, eso está ahí más adelante y lo vamos a analizar en otro momento. Amén, hermanos. Son las 9:20 y es el momento de la previa que vamos a hacer, hermanos. Y les voy a escribir aquí en su chat la pregunta en un preciso momento. No, Paz, no, profe, no perdamos el hilo de la clase que está interesante. Con esas pequeñeces qué linda, qué hermosa la hermana Alexandra. ¿Cómo le gusta aprender? Ah, esa es mi monitora. ¿Pastor? Sí, la monitora de la clase. Una- Está muy Profe. animada, quiere recibir mucha información. Bien, bien, Alexandra, gracias. Profe. Qué bien, qué bien. ¿Qué nos quiere decir Luis? Entonces, la respuesta se envía a su chat, a su WhatsApp. ¿A mi WhatsApp, mi hermano, o al correo electrónico que pusimos ahí en el chat de aquí de Zoom? Amén. Ahí está el correo electrónico. Para que ustedes lo revisen, ahí está en el correo la pregunta. Muy bien, tenemos poquito tiempo, solamente tenemos 9 minutos en mi celular, en mi El pastor Humberto tiene una pregunta, Pastor José. Sí, señora. ¿Quién Profe, tiene? yo tengo una pregunta. Señor pastor. La Biblia dice en Génesis que en el huerto estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿de acuerdo? ¿Podría uno decir que Dios creó el mal? Bueno,
Esa es una pregunta muy profunda, pero podemos acercarnos a ella desde el siguiente punto. Desde el siguiente punto. Miren, la creación de la humanidad, la creación del ser humano, vista desde los teólogos, desde la finitez, pero también la altura sabia de la mente humana, de los teólogos, de los estudiosos, todos están de acuerdo que la manera, que la forma, que la estrategia, que el plan divino para crear la humanidad corresponde a uno de los más altos niveles, al más alto nivel de creación, por varias razones que juegan un papel importante para nosotros hoy en día, valores que juegan un papel muy importante para nosotros hoy en día. Por ejemplo, estoy en capacidad de decirles que según los que amamos la palabra de Dios, el universo entero, escuchen muy bien los que les gusta seguir lo que ha descubierto el telescopio James Webb, cómo nos damos cuenta que el universo se expande más y más y más, es gigante, 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 es inmensamente grande, y nosotros somos apenas un puntico, pero un microscópico punto de vida en medio de todo el universo. Y lo que encontramos acá, queridos estudiantes, es que según la palabra de Dios, Dios ha creado el universo entero para crearte a ti, para crear la raza humana, para crearme a mí. Y Dios en la infinitud, en la infinidad de su sabiduría, crea una raza humana, crea lo mejor que puede crear de una manera perfecta. Es decir, no la crea de una manera robótica, sino que la crea de una manera que depende de él y no depende de él, es decir, de una manera unilateral. Hay una unilateralidad desde Dios y hay otra unilateralidad desde los hombres. Es decir, creó al hombre, pero lo hizo al mismo tiempo independiente de él. Y ahí es donde está la perfección de la creación de Dios. Entonces, como lo hizo tan perfecto, Dios debía en su perfección colocar al hombre dentro de la belleza de la creación en el planeta Tierra, y lo tenía que colocar para que este hombre desde su unilateralidad, desde su independencia de Dios, de él partiera el deseo de buscarle, el deseo de relacionarse con Dios. Ese es el punto importante. Es decir, mis amados hermanos, nosotros tenemos hijos y cuando nuestro hijo viene y hace alguna cosa que nosotros para la cual no estábamos preparados, uno dice, ay, tan bello mi hijo, ¿cómo lo amo? Yo nunca le enseñé eso y mire lo que está haciendo. Tú lo amas más porque desde su iniciativa, sin tú enseñarle, sin que tú lo capacitaras para eso, vino y te regaló algo, hizo alguna cosa, te preguntó algo y tú lo amas 1000 veces más a tu hijo porque desde él, sin que tú lo esperaras, hizo algo. Eso es lo que Dios quería con nosotros. Que el ser humano, independiente de él, hecho por él, pero independiente de él, y con su imagen, en esa independencia viniera a Dios y lo honrara, lo buscara y lo adorara. Para que fuera perfecto el tema, el Señor colocó principios en el paraíso. Principios que se debían cumplir. Principios como el Señor los colocó para los planetas, para la naturaleza, para la vida sobre la tierra, sobre el planeta Tierra, pero también principios para que el hombre cumpliera, y dentro de ello colocó símbolos de su justicia, símbolos de su perfección. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue la que comió Adán y Eva, y el otro es el árbol de la vida, que es el árbol de la eternidad. Eran como símbolos de ello. Ahora, nosotros lo estamos viendo y lo estamos narrando como una historia que sucedió. Y ahí fue donde el hombre precisamente cayó. Habían elementos que iban a probar esa unilateralidad del hombre, esa perfección de Dios. Esa es la perfección de la creación. Dios crea un hombre perfecto, pero para que sea perfecto hay que probar que es perfecto.
Porque si Dios lo hace perfecto, enteramente perfecto, sin ser probado, no es perfecto porque no ha pasado la prueba de la perfección. Tú puedes hacer la torta de zanahoria más exquisita del mundo, pero si tú a mí no me la das a probar, yo no te voy a decir que es perfecta. Tú se la puedes dar a probar a tu suegra, a tu hijito, a tu vecino y todo ello, pero hasta que usted no me dé a mí esa torta de zanahoria y yo la pruebe, yo no te voy a decir que es perfecta. ¿Me hago entender? Es decir, para que pase la prueba, tiene que ser probada en su perfección esa persona. Por eso Dios colocó ese elemento del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. No porque el Señor hubiera creado el mal, sino porque desobedecer la intencionalidad, desobedecer la ley de Dios, daba como consecuencias todos los hechos que desencadenan haber desobedecido. Vamos a dejarlo por ahí más o menos. Gracias. Y vamos a terminar con Osvaldo. Pues no vamos a terminar con Osvaldo, sino que es la última pregunta antes de la previa. Porque ¿cómo hace Osvaldo para llegar a la casa ahorita? Lo echan de la casa. Osvaldo, ¿qué nos quieres preguntar rápidamente? Me gustó la pregunta del Paz, de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Pues yo como una especie de pensamiento, y creo que el hombre ahí en ese estado era carne y conoció el bien y la carne no podía ceñirse al espíritu. Por eso Dios, enviando a su Hijo en forma de carne, pero vivificando por su espíritu, nos justificó por el espíritu, no más por la carne. No somos nada. Muchísimas gracias. Así es, Osvaldo. Muchas gracias por tu intervención. Muy bien. Ahí en el chat estoy escribiendo en este momento para todos, no solamente para Nos salvamos de la pregunta. Son las 9:30. Sí, es que como está preguntando eso, Dios mío, uno no puede ni responder. Ya estoy escribiendo la pregunta. Estudiantes. Blanco es gallina, lo pone y frito se come. El aguacate, hermanitos. Fácil, fácil, fácil. ¿Qué es lo más importante para Pablo y por qué? ¿Se acuerdan que lo dijimos antes de salir al descanso? Yo le dije, esto se los puedo preguntar. Así de fáciles son las preguntas. Así de fáciles. Escriban, por favor, a mi chat o en correo electrónico y se acabó la clase. Bendiciones. Muchas gracias. A ver, ya tengo mi celular acá, tengo mi página. De una vez yo contesto para calificar todo. Qué pena, repite la pregunta, por favor. ¿Qué es lo más importante para Pablo y por qué? ¿Qué es lo más importante para Pablo y por qué? Escriban por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Ya tengo respuestas, pero escríbame en completo, porque me responden solamente un tema. Hay que escribir la razón de por qué. La respuesta se la mandan al pastor José, ¿cierto? Tengan presente. Me Al lo pastor envían al José, teléfono que al anotamos chat, ahí. Se lo al voy a volver a WhatsApp, escribir. al Zoom. Pero si me la responden a mí, paila. Muy bien. En 2 minutos se termina el tiempo, hermanitos. Aquí lo tengo. Ahí, bueno. Ya respondí. A mí no me gustan las españolas. Wow. Ay, ay, ay. Súper, súper. Después de esto, hermanos. Ay, Dios mío, Jesús del cielo, en la que me metí con mis estudiantes. ¿Qué es lo más importante para Pablo y por qué?
Una amiguita mía me tiene que responder porque me respondió solamente qué es lo importante, pero no me respondió el por qué. Necesito que me responda el por qué. Nuestra fe es lo que llevará al hombre a la salvación. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el justo por la fe. Bueno, colócalo. ¿Qué tal mi descoordine, Paz Humberto? Por mí tienes 10. No sé qué era el paz. Ya está el Al enlace pastor para no la le digan asistencia. nada, por favor, porque ese pastor no los va a pasar. Aquí el que los pasa y los salva soy yo en esta clase, nadie más. Ya está Ya el aquí enlace. tengo ya varias respuestas. Muy bien, estudiantes. Ya está el enlace de la audiencia, compañeros. De Yo la se les asistencia, debería perdón. responder al pastor, responder a su para la asistencia de la clase. 1 minuto, 10 segundos. Ay, Dios mío, se acabó el tiempo. Pastor José, el equipo de producción de la Iglesia Amistad con Dios te manda a preguntar que si me puedes enviar el link del contador del tiempo para un predicador que tengo aquí. Y si se puede amplificar en una pantalla gigante. Ay, 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 hermano. Claro, aquí lo tengo. Ahorita te lo paso para que tú veas. Ya lo estoy copiando. Muy bien, 20 segundos, mis estudiantes. Y ya les dejo en manos de su pastor para que termine la clase, agradeciéndoles por haberme permitido dar esta clase para ustedes. Listo, mire, ahí está. Bueno, mis estudiantes, ya no, de este momento, siendo las 9:35, ya no recibo más respuestas porque no se puede. Dios les bendiga, chicos. Bendiciones. Gracias, Pastora Brigitte, Pastor Humberto. Les bendigo con mi corazón. Nos vemos dentro de 8 días. Mediante, señora. Gracias. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Claro que sí. Pastor, muchas gracias. Bendiciones. Amén. Estudiantes, regálenme 1 minuto, por favor. Gracias, Bueno, mi hasta mañana. padre. Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Bendición.